El día que cambió mi vida. Nunca imaginé que un simple café cambiaría mi destino. Aquella mañana común, entre el ruido de la ciudad y el aroma a espresso recién molido, me encontré frente a un hombre cuya vida parecía escrita por la fortuna. No lo reconocí al principio. Era un cliente más, vestido sencillo, sin lujos llamativos, pero sus ojos tenían ese brillo particular que solo poseen quienes han visto el mundo desde las alturas y desde el fondo. Quienes han perdido y ganado, quienes han trabajado duro para construir una vida diferente. ¿Puedo sentarme?, me preguntó. Vi que tienes un libro de finanzas. Me interesan esas cosas. No imaginé que ese hombre era uno de los millonarios más influyentes de la ciudad, y menos aún que aceptaría pasar varias mañanas de café conmigo, compartiendo las enseñanzas más valiosas de su vida. No era un gurú, ni un motivador barato. Hablaba con sinceridad, humor y dureza. Enseñaba con historias, fracasos y cicatrices. Aquel café se convirtió en 10. Esos 10 en 20. Cada conversación era una llave, una puerta, un despertar. Este audiolibro reúne las lecciones más poderosas que aprendí. Lo que estás por escuchar no es teoría, no es un curso, no es un sermón. Es la voz de la experiencia destilada en sabiduría real. ¿Cómo piensa un millonario? ¿Cómo vive? ¿Cómo toma decisiones? ¿Y cómo construye libertad? Capítulo 1. La riqueza comienza en la mente. La primera gran lección que aquel millonario compartió conmigo llegó incluso antes de que nuestro café se enfriara. Me miró fijamente y dijo, la riqueza es un estado mental, antes que una realidad bancaria. Esa frase me sacudió. Me explicó que las personas viven dependiendo de su entorno económico, pero pocas se detienen a observar el diálogo interno que las gobierna. Si en tu mente te repites que no mereces prosperidad, que el dinero es difícil o que es para otros, tu comportamiento reflejará esas creencias. Aun cuando tengas oportunidades frente a ti, las dejarás escapar porque tu mente no está preparada para recibir más de lo que cree merecer. Luego me contó su historia personal. Antes de convertirse en millonario, fue un trabajador común, sin contactos, sin educación financiera y con más deudas que sueños. Sin embargo, lo que cambió su situación no fue un ascenso, ni un golpe de suerte, ni un negocio milagroso. Fue una transformación profunda en su mentalidad. Pensé como pobre durante años, no porque fuera pobre, sino porque creía que el dinero era escaso, peligroso o ajeno a mí. Cuando empezó a reconfigurar sus pensamientos, a entrenarse para ver la abundancia y no la carencia, su vida empezó a alinearse con esa nueva visión. La mente es el motor, el dinero solo es el resultado. Entendí entonces que la mentalidad rica no consiste en ilusiones positivas o en frases motivacionales vacías. Consiste en modificar la forma en la que interpretas los desafíos, gestionas las pérdidas, tomas decisiones y visualizas el futuro. Una persona con mentalidad rica no piensa en cuánto gana, sino en cuánto puede aprender. No piensa en lo que no tiene, sino en lo que puede crear. No piensa en problemas, sino en posibilidades. Ese millonario me dijo, la gente rica ve el mundo como un tablero de oportunidades. La gente pobre lo ve como un campo minado. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, determina destinos completos. Capítulo 2. El dinero sigue al valor. En uno de nuestros cafés matutinos, el millonario se inclinó hacia mí con una sonrisa tranquila y dijo sin rodeos, la mayoría de la gente persigue el dinero, y por eso jamás lo encuentra. Me quedé silencio, sin comprender del todo. Entonces añadió, el dinero no se persigue, se atrae. Es una consecuencia, no un objetivo. Le pedí que me lo explicara mejor. Él tomó un sorbo de su café y dijo, el dinero es un sistema de intercambio universal que fluye hacia aquello que genera valor. Si quieres que llegue a tu vida, conviértete en alguien valioso. Esa frase fue como encender una luz en una habitación oscura. Me explicó que las personas suelen creer que ganar más depende de trabajar más horas o esforzarse más. Pero el mundo no paga por esfuerzo, sino por impacto. Puedes trabajar todo el día rompiéndote la espalda y aún así sobrevivir con lo mínimo. Un médico no gana más porque trabaja muchas horas, sino porque su conocimiento salva vidas. Un programador no gana más porque permanece frente al computador, sino porque resuelve problemas que millones necesitan solucionar.
Un emprendedor no prospera porque trabaja duro, sino porque crea algo que otros valoran. La clave no está en cuánto haces, está en cuánto contribuyas. El millonario me dio un ejemplo que jamás olvidé. Imagínate que tienes un cubo de hielo. Puedes empujarlo toda la tarde y no pasa nada. Pero si lo colocas en una habitación más cálida, se derrite solo. Así es el dinero. Empujarlo no sirve de nada. Debes cambiar el ambiente interno que atrae su presencia. Ese ambiente es tu valor. Me explicó que convertirse en alguien valioso significaba desarrollar habilidades demandadas, resolver problemas reales, aprender a comunicar, liderar, crear, innovar o facilitar la vida de otros. El valor puede ser técnico, creativo, emocional, intelectual o estratégico. Lo importante es que aporte algo que el mundo necesite. Para el final dejo una reflexión que cambió completamente mi visión del trabajo. No te preguntes cuánto quieres ganar, pregúntate cuánto valor puedes aportar. El dinero será el eco de tu utilidad. Ese día dejé de obsesionarme con los ingresos y comencé a enfocarme en mi crecimiento personal, porque entendí que el dinero jamás será más grande que la persona que lo recibe, y que si quería verlo fluir hacia mí, tenía que convertirme en una fuente constante de valor para el mundo. Capítulo 3. Los ricos no gastan, invierten. Una mañana, mientras el aroma a café recién hecho llenaba el ambiente, el millonario me lanzó una pregunta aparentemente simple. ¿Sabes en qué se diferencia un rico de alguien que solo aparenta serlo? Yo respondí algo torpe, mencionando salarios, negocios, empresas. Él negó la cabeza. La diferencia está en su relación con el dinero. Mientras la mayoría lo usa para comprar cosas, los ricos lo utilizan para conseguir libertad. Me explicó que casi nadie distingue entre gastar e invertir. La mayoría de las personas compran para sentirse bien, para verse bien, o para llenar un vacío emocional que vuelve a abrirse al día siguiente. El rico, en cambio, piensa en cada billete como un trabajador que puede enviarse a producir más trabajadores. Me enseñó que una persona común ve una compra como un alivio momentáneo, una recompensa, una sensación de éxito inmediato. El millonario ve una compra como una decisión estratégica que impactará su futuro financiero. No se trata de ser tacaño ni de vivir con miedo al gasto, sino de comprender que cada vez que el dinero sale de tu bolsillo, lleva un mensaje. Esto es lo que priorizas, esto es lo que construyes. Una persona pobre utiliza su dinero para demostrar algo. Una persona rica lo usa para crear algo. Ese cambio de mentalidad, me explicó, es la línea invisible que separa la abundancia de la escasez. Luego me dio un ejemplo simple pero revelador. Imagínate que tienes $1000. Puedes gastarlos en un celular nuevo o puedes invertirlos en conocimiento, habilidades, herramientas o activos que te acerquen a tus metas. El celular se desvaloriza en un año, pero una habilidad puede pagarte durante toda la vida. Me enseñó a ver las inversiones no solo en términos financieros. Un libro es una inversión. Un curso, una herramienta nueva, un buen mentor, un hábito saludable, una idea que construyes, un proyecto que lanzas, todo eso genera retorno, no de forma inmediata, sino inevitablemente. La mayoría busca gratificación instantánea. Los ricos buscan multiplicación futura. El capítulo terminó con una verdad tan simple como contundente. Cada gasto es un ladrillo que quita fuerza a tu futuro financiero. Cada inversión es un ladrillo que lo construye. Ese día entendí que el dinero no se escapa, lo dejamos escapar, y que la libertad financiera no comienza con ganar más, sino con aprender a usar mejor lo que ya tenemos. Comprendí que si quería avanzar en serio, debía dejar de comprar excusas y empezar a invertir en mi propia evolución. Capítulo 4. El poder oculto del interés compuesto. De todas las lecciones que el millonario compartió conmigo, esta fue quizás la que dijo con más seriedad. Apenas se sentó, sin siquiera probar su café, afirmó: si las personas entendieran realmente el interés compuesto, su vida entera cambiaría. Yo creía que hablaba solo de inversiones, porcentajes o matemáticas, pero él aclaró algo de inmediato. No me refiero solo al interés financiero. Hablo del interés compuesto en tu mente, tus habilidades, tus hábitos y tu carácter. Me explicó que el interés compuesto es la fuerza más potente del universo económico porque transforma pequeñas acciones repetidas en resultados extraordinarios con el tiempo. Es un gigante silencioso. No hace ruido, pero cambia el destino de quien lo entiende. Luego me relató cómo comenzó su camino al éxito aportando una cantidad ridícula a su primera inversión. Empecé con tan poco que daba vergüenza, pero seguía aportando. No parecía que creciera, pero lo hacía. Lentamente. Años después, ese dinero duplicó su tamaño, y luego volvió a duplicarse,
Y luego otra vez. Pero lo que más me impactó fue cuando dijo, el interés compuesto funciona igual en tu mente. Si aprendes algo pequeño cada día, si mejoras un 1% diario, tu vida no crece en línea recta, crece en curva. Esa curva, explicó, es invisible durante mucho tiempo. Parece que nada pasa, parece que no hay avance, pero un día todo explota en resultados. El millonario me dio entonces un ejemplo que me abrió los ojos. Imagina que lees 10 páginas al día. En un mes son 300, en un año más de 3000. Son varios libros que te dan ideas, habilidades, experiencias que otros jamás tendrán. Cada una de esas páginas no vale mucho por sí sola, pero con el tiempo cambian tu vida. Me dijo que lo mismo ocurre con el ejercicio, la disciplina, el ahorro, la comunicación, las relaciones, los hábitos. Es la acumulación silenciosa la que separa a quienes avanzan de quienes se estancan. La gente subestima lo que puede lograr en 5 años y sobreestima lo que puede lograr en una semana. Él cerró con una frase que aún resuena en mí. El éxito no es producto de la intensidad, sino de la consistencia. Aquel día comprendí que no necesitaba grandes movimientos para cambiar mi vida, necesitaba pequeños pasos sostenidos en el tiempo. El interés compuesto no solo construye riqueza, construye a la persona que se vuelve digna de ella. Y esa revelación me hizo entender que los cambios verdaderos comienzan cuando dejamos de buscar resultados rápidos y empezamos a construir resultados permanentes. Capítulo 5. Libertad, la verdadera riqueza. Uno de los cafés más memorables fue aquel en el que el millonario me habló por primera vez de la libertad. No del dinero, no del éxito, no de inversiones, de libertad. Se acomodó en su silla, dejó la taza sobre la mesa y dijo, la gente cree que quiere dinero, pero lo que realmente desea es libertad. Me sorprendió la idea, pero él continuó. Nadie quiere billetes. La gente quiere el estilo de vida que cree que esos billetes pueden comprarles. Tiempo, tranquilidad, opciones. Luego agregó algo que me dejó pensando por semanas. Hay personas que ganan mucho dinero, pero viven como esclavas. Y hay personas con ingresos modestos que viven más libres que un millonario. Allí entendí que la riqueza no se mide en cifras, sino en la capacidad de elegir. Él me explicó que el enemigo silente de la libertad se llama estilo de vida inflado. Mientras más ganas, más gastas. Mientras más gastas, más dependes de seguir ganando. Y mientras más dependes, menos libre eres. Es una trampa perfecta, que afecta incluso a los profesionales con sueldos altos o emprendedores exitosos. Por eso ves gente con carros lujosos, casas enormes y ropa cara, pero que no puede dejar de trabajar ni un solo mes. Son ricos en apariencia, pobres en tiempo. Fue en ese momento cuando comprendí que la libertad financiera no es dejar de trabajar, es dejar de depender obligatoriamente del trabajo para sobrevivir. Esa mañana me enseñó la importancia del ahorro inteligente, no como acumulación obsesiva, sino como herramienta de independencia. El ahorro, dijo, no es dinero guardado, es libertad comprada por adelantado. Un fondo de emergencia te da espacio para respirar, un fondo de inversión te da la posibilidad de elegir, y una vida con gastos controlados te da poder. Además me recordó que la verdadera libertad comienza viviendo por debajo de tus posibilidades, no como sacrificio, sino como estrategia de vida. La gente cree que ahorrar te quita calidad de vida. La verdad es que te la devuelve. Ese día cerró con una frase que él mismo dijo haber aprendido a golpes. Puedes recuperar dinero, pero nunca recuperarás tiempo. Tu riqueza real es la forma en que decides gastarlo. Aquel día, mientras él se despedía, sentí algo dentro de mí despertar. Por primera vez entendí que el dinero no era el tesoro. El verdadero tesoro era la libertad que podía construir con él. Esa idea transformó la forma en que veía mis decisiones, mis gastos y mis prioridades. Supe sin duda que la libertad es la meta final de toda verdadera riqueza. Capítulo 6. Relaciones, tu activo más valioso. Un día, mientras hablábamos del impacto que las personas tienen en nuestra vida, el millonario me dijo algo que sonó casi como un consejo de padre. Cuida tus relaciones como cuidas tu dinero, porque valen mucho más. Yo había imaginado que para él lo más importante era invertir, multiplicar ingresos, crear negocios, pero me sorprendió al decirme que su mayor fortaleza no eran sus empresas, sino las personas con las que se había rodeado a lo largo de su vida. Un contacto equivocado puede costarte más que una mala inversión, explicó. Y un contacto correcto puede ahorrarte años de trabajo. Aquella frase me enseñó que el éxito no es un viaje solitario, sino un camino rodeado de las personas adecuadas.
El millonario me contó que cuando empezó tenía más sueños que recursos, pero tuvo algo invaluable: un mentor que lo guió, un amigo que creyó en él, un socio que lo impulsó y hasta un par de clientes que le abrieron puertas inesperadas. Nadie se hace rico solo, nadie crece aislado, nadie asciende sin una mano que alguna vez lo empujó hacia arriba. Luego añadió: lo curioso es que muchas personas subestiman sus relaciones, las descuidan o las dan por sentado, sin saber que están desperdiciando el activo más poderoso que la vida les ha dado. En ese momento comprendí que las conexiones humanas pueden generar más riqueza que cualquier sueldo o inversión. Me explicó también que rodearte de las personas correctas puede cambiar tu mentalidad de forma radical. Hay amistades que te empobrecen sin tocar tu dinero, dijo con seriedad. Gente negativa, sin ambición, sin sueños, que critica todo lo que no entiende. Él aprendió a proteger su energía seleccionando cuidadosamente a quienes invitaba a su vida. Tus relaciones funcionan como un termómetro. Si notas que tu entorno no crece, probablemente tú tampoco lo harás. Me animó a buscar círculos que me retaran, que me inspiraran, que me obligaran a pensar más alto y actuar con más valentía. Concluyó con una reflexión que jamás había escuchado antes. Tu red de relaciones es tu seguro de vida, tu motor de crecimiento y tu puente hacia nuevas oportunidades. Si cuidas a las personas cuidarán de tu futuro. Salí de ese encuentro con una verdad grabada en el corazón. Puedo perder dinero, tiempo, negocios, pero si mantengo relaciones fuertes, sinceras y valiosas, siempre tendré una base firme para empezar de nuevo. Porque al final, la riqueza más grande se construye con personas, no con cifras. Capítulo 7. El miedo al dinero. Una mañana particularmente tranquila, el millonario se quedó mirando por la ventana antes de hablar. Sus palabras salieron lentas, como si fueran un secreto muy antiguo. La gente no fracasa porque no tenga dinero, fracasa porque le tiene miedo. Me sorprendió. ¿Miedo al dinero? Él sonrió ante mi confusión y explicó. Sí, miedo a ganarlo, miedo a perderlo, miedo a no saber manejarlo, miedo a hablar de él, miedo a invertirlo, miedo a equivocarse. Poco a poco comprendí que el miedo es la barrera emocional que mantiene a muchos atrapados en un mismo nivel financiero por años. No es falta de capacidad, es exceso de inseguridad. El millonario me explicó que el miedo al dinero se origina en creencias que absorbemos desde la infancia, que el dinero es malo, que corrompe, que solo lo tienen los deshonestos, que manejarlo es complicado, que guardarlo es peligroso o que invertirlo es demasiado arriesgado. Esa programación mental se esconde detrás de miles de decisiones pequeñas: evitar oportunidades, postergar negocios, rechazar responsabilidades, consumir en lugar de invertir, sabotearse al primer error. Me contó incluso que muchas personas prefieren permanecer en la escasez porque, aunque duela, les resulta más familiar que la incertidumbre del crecimiento. Después me dio un ejemplo tan cotidiano que me hizo sonreír. ¿Cuántas veces ha escuchado a alguien decir que quiere tener más dinero, pero evita revisar su cuenta porque le da ansiedad? Agregó. Esa contradicción crea una relación tóxica con el dinero. Deseas tenerlo, pero te incomoda mirarlo. Quieres multiplicarlo, pero te aterra moverlo. Es como querer nadar sin mojarse. Entonces me dijo algo clave. El miedo no se vence ignorarlo, se vence educándote. Cada fragmento de conocimiento reduce una porción de miedo. Entendí que el dinero no es un monstruo, sino una herramienta neutral que responde a la forma en que la manejamos. El capítulo cerró con una reflexión que sentí profundamente. No es el dinero lo que te controla, es el miedo que llevas dentro. Si lo enfrentas, te liberas. Si lo evitas, te encadena. Ese día descubrí que la educación financiera es más emocional que técnica. Invertir no empieza abriendo una cuenta, empieza cerrando una herida mental. Y comprendí que el miedo no desaparece por arte de magia. Se derrite cada vez que damos un paso valiente hacia lo desconocido, cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que decidimos confiar más en nuestro futuro que en nuestras dudas. Capítulo 8. Los sueños tienen fecha de entrega. Un día,
Mientras hojeaba una libreta llena de anotaciones, el millonario me lanzó una pregunta que parecía simple, pero que escondía un enorme poder. ¿Cuáles son tus sueños con fecha? Me quedé en blanco. Yo tenía deseos, metas vagas, ideas sueltas, pero jamás les había puesto un plazo real. Él sonrió y dijo, «Ese es el problema de la mayoría. No tienen sueños, tienen fantasías. Y las fantasías nunca se cumplen porque no las tratas como compromisos». Me explicó que la gente pasa años queriendo cambiar su vida, pero sin convertir ese deseo en un plan. La voluntad sin estructura es humo, afirmó. Su frase me golpeó como un recordatorio de todo lo que había pospuesto por falta de organización mental. El hombre me mostró entonces un cuaderno desgastado. Ahí tenía anotados los sueños que había escrito años atrás, algunos grandes, otros modestos, otros casi imposibles. Pero lo increíble era que cada uno tenía una fecha al lado. Si no te comprometes con el cuándo, jamás sucederá el qué, dijo. Me enseñó su método, dividir cada sueño en metas, cada meta en acciones y cada acción en hábitos diarios. No era un proceso glamuroso ni emocionante. Era simple, repetitivo, casi aburrido, pero era efectivo. El éxito, me dijo, prefiere la rutina antes que la inspiración. Luego me explicó algo que cambió mi forma de trabajar. La motivación es volátil, pero los sistemas son estables. No confíes en sentirte motivado mañana, advirtió. Confía en que tu agenda estará lista para cuando la motivación falte. Me enseñó que la disciplina no es un castigo, sino una salvación. Que las personas exitosas no dependen de la inspiración, sino de su capacidad para mantenerse constantes incluso en sus días malos. Un hábito pequeño repetido 365 días vale más que una explosión de energía que dure una semana. Aquella idea me hizo entender que la grandeza se construye con ladrillos diminutos, colocados diariamente. Me dejó una frase que se convirtió en un mantra para mí. Los sueños no se cumplen cuando los deseas, se cumplen cuando los programas. Ese día comprendí que todo objetivo necesita estructura, fechas, medición y seguimiento. Aprendí que postergar es la forma más elegante de renunciar sin admitirlo. Y descubrí que cuando conviertes un sueño en un plan y un plan en un hábito, el mundo se abre ante ti de una manera que jamás imaginaste. Porque la vida siempre recompensa a quien se organiza para recibir lo que dice querer. Capítulo 9. Riqueza equilibrada, salud, familia y propósito. Había algo distinto en el ambiente aquel día. El millonario llegó más pensativo que de costumbre, con una serenidad que casi podía tocarse. Apenas se sentó, dijo una frase que cambió por completo la dirección de nuestra conversación. De nada sirve ser rico en dinero si eres pobre en salud, pobre en tiempo o pobre en amor. Esa frase contenía una verdad tan poderosa que me quedé en silencio, esperando que continuara, y lo hizo. Me explicó que a lo largo de su vida había conocido personas con fortunas inmensas, pero vacíos gigantes. Personas que sacrificaron su familia por sus negocios, que destruyeron su salud por sus metas y que olvidaron su alma por acumular más. Eso no es riqueza, dijo con firmeza. Eso es pérdida disfrazada de éxito. Me contó que él mismo había caído en esa trampa, que hubo un tiempo donde trabajaba hasta la madrugada, comía mal, dormía poco y solo hablaba de dinero. Su empresa crecía, pero su vida se encogía. Tenía millones, pero ningún equilibrio. Fue un susto de salud lo que lo obligó a replantearse todo. Ese día entendí que mi riqueza no tenía sentido si no tenía salud para disfrutarla y personas con quienes compartirla. Aprendió que la verdadera prosperidad es integral. Se compone de bienestar físico,
estabilidad emocional, relaciones profundas, un propósito claro y sí, estabilidad financiera, pero nunca solo lo financiero. Luego me miró y dijo algo que sentí como una advertencia personal. Muchos están tan enfocados en conquistar el mundo que pierden el hogar en el camino. Me explicó que el trabajo es importante, pero también lo es la risa de los hijos, un abrazo sincero, una caminata consciente, un día libre sin culpa, una noche de descanso real. La riqueza exterior siempre se derrumba si la riqueza interior es débil, afirmó. Me animó a cuidar mi energía, a poner límites, a valorar mi tiempo y a recordar que todo en la vida es reemplazable excepto la salud y las personas que amamos. Aquí va una reflexión que resume todo su mensaje. La verdadera riqueza no es una cuenta bancaria grande, sino una vida que no quieres escapar. Salí de ese café con una sensación profunda de gratitud y claridad. Entendí que trabajar por mis sueños era importante, pero trabajar por mi bienestar era esencial, que perseguir dinero sin equilibrio podía convertirme en alguien exitoso por fuera, pero roto por dentro. Y me prometí a mí mismo que a partir de ese día perseguiría una riqueza completa, una mente en paz, un cuerpo sano, relaciones auténticas y un propósito que le diera sentido a mis logros. Tu vida cambia desde hoy. Después de todas aquellas conversaciones, comprendí algo que transformó mi manera de ver el dinero, el éxito y la vida misma. No necesitas ser millonario para pensar como uno. Pero si piensas como uno, tu vida nunca volverá a ser igual. La riqueza no empieza en la cartera, sino en la mente. No depende de la suerte, sino de tus decisiones diarias. No se construye con prisa, sino con constancia. Cada hábito, cada persona que eliges, cada inversión, cada miedo que enfrentas, cada sueño que planificas, todos son ladrillos que te acercan a la vida que deseas. Hoy, después de escuchar estas lecciones, tienes algo que muchos nunca tendrán: conciencia. Conciencia para ver oportunidades donde antes había dudas. Conciencia para entender que tu libertad depende de ti. Conciencia para asumir que tu vida financiera y personal está en tus manos, y en tus manos únicamente. Y esa conciencia es el primer paso hacia una transformación inevitable, porque nadie que despierta vuelve a dormirse igual. Así que no importa dónde estés hoy, cuánto ganes o qué tan lejos te sientas de tus metas. Lo importante es que ahora sabes algo crucial: el camino hacia tu mejor versión no empieza mañana, empieza ahora mismo, con un pequeño paso, con una decisión firme, con una promesa contigo mismo. Voy a construir una vida que me haga sentir orgulloso. Si este audiolibro te inspiró, te hizo reflexionar o despertó algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí encontrarás más historias, más lecciones, más contenido transformador que te ayudará a crecer, mejorar y avanzar hacia una vida de libertad financiera, emocional y personal.